Muchas gracias, señor Cosidó, por esta comparecencia y sus explicaciones, aunque le recuerdo que su director adjunto operativo se había comprometido con los sindicatos policiales a acabar esta información reservada en una semana. Hoy hace un mes y un día desde que se produjeron los acontecimientos. Fíjese, ¿esta comparecencia de qué trata? Trata de tres cuestiones: de derechos y libertades, trata de seguridad ciudadana y trata de responsabilidades políticas. Usted nos habló muy poco de derechos y libertades. Desmestró confundir orden público con seguridad ciudadana y eludió cualquier atisbo de responsabilidad política. Solo coincido con usted en la condena sin paliativos de la violencia provocada por grupos radicales minoritarios. Es inasumible en un sistema democrático como el nuestro. Los violentos que se infiltran en manifestaciones como la del 22M para sembrar el caos no merecen más que un rechazo contundente. Deben responder por sus acciones ante nuestro Estado de Derecho y deberá aplicárseles todo el peso de la ley por sus delictivos y detestables actos. Esta repulsa, cuente usted que está también presente en la sociedad española. Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras, afirmó recientemente que su sindicato ni avala ni va a avalar la violencia en las manifestaciones. Y ya en algunas protestas, como la de los estudiantes contra recortes educativos o los trabajadores de Coca-Cola, los propios manifestantes se enfrentaron a los violentos expulsándolos de sus actos. Le decía que he dedicado muy poco tiempo a hablar de los derechos y libertades de los españoles. El Gobierno popular del que forma parte ha recortado drásticamente nuestro estado de bienestar y ha anunciado o aprobado leyes que maniatan el derecho de reunión y manifestación, deciden por las mujeres sobre su maternidad, mercantilizan la seguridad de nuestras calles y recortan el derecho a la libre expresión. Usted mismo hace todo lo que puede para impulsar estas estrategias gubernamentales. Recientemente hemos conocido que ha instado la apertura de un expediente disciplinario al comisario principal Telesforo Rubio por una entrevista concedida al País sobre el 11M. Un primer informe del jefe de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía indicaba que en su contenido no se apreciaban manifestaciones que ofrezcan indicios de responsabilidad disciplinaria. Se nota que usted, como los elefantes, no olvida. Antepone su interés por mantener sospechas sobre quienes investigaron con independencia los atentados del 11M a su deber de respetar la integridad y la profesionalidad de quienes lo hicieron. Sigue usted en lo mismo que hace una década, en la teoría de la conspiración, la que le llevó a decir en el Congreso que el Partido Socialista ganó unas elecciones utilizando el terrorismo. Pero volvamos al 22M. Nada de lo que hoy analizamos puede explicarse sin los recortes de derechos y libertades del actual Gobierno. La Constitución encomienda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como usted dijo, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Eso es lo que usted, como máximo responsable del Cuerpo Nacional de Policía, tenía que haber garantizado el 22M. Evidentemente, fue incapaz de conseguirlo. Y no puede esgrimir que no pudo hacerlo por circunstancias imprevisibles, como en la obra de Gabriel García Márquez. Ese día se escribió una crónica de un conflicto anunciado. Usted mismo nos indicaba los precedentes y usted mismo tuvo acceso a los informes de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, advirtiendo de la presencia de elementos radicales de ultraizquierda muy violentos que podían causar incidentes, lo que se tradujo en uno de los mayores despliegues policiales de nuestra democracia, 1.750 efectivos. Todo ello para un resultado desastroso. ¿Cuánto tiempo hacía que no había un número tan considerable de policías y manifestantes heridos, algunos de gravedad? ¿Quién recuerda palizas semejantes como las que vimos el 22M a policías, algunas de las cuales, como consecuencia de las cuales puede quedar con secuelas permanentes? Además, un ciudadano perdió la visión de un ojo y otro un testículo. A unos y a otros les deseo una pronta y total recuperación, o al menos la mejor posible, y debemos enviarles nuestro aliento. Pero el fallo operativo, señor director, el fallo de inteligencia organizado previamente fue clamoroso. Muchos filtros y muy escasos resultados. Por cierto, supongo que, como suele ser habitual, se realizó una reunión previa entre los organizadores de la marcha y los responsables del operativo policial. ¿A qué conclusiones llegaron?
¿Qué medidas acordaron? ¿Cuáles se cumplieron y cuáles no? ¿Por qué razón? Después de su comparecencia aquí, por desgracia, tengo más claro que hubo mala planificación, falta de coordinación y un peligrosísimo retraso en dar la orden de socorrer a policías aislados por radicales y a proteger a los manifestantes pacíficos, víctimas también de los incidentes que se estaban produciendo. De dar la orden y de ejecutarla cuando se ordenó. Uno de los resúmenes más gráficos de la situación es un mensaje de un miembro de la UIP presente en el operativo, enviado a sus compañeros y publicado en un medio de comunicación. Ha sido vergonzoso. El Puma 70, 35 heridos. Mi grupo, que fue el primero en llegar, 11 heridos. Mi oficial, 5 dientes volados de un adoquinazo y 30 puntos en la boca. La orden era aguantad, pelotas no. Había observadores de la OSCE y los jefes. Omito lo que continúa por respeto al Congreso. El peor operativo conocido hasta ahora. Lo dicen compañeros con 15 o 20 años en unidades. Le pregunto, ¿se dio la orden de pelotas no? ¿Quién miente? ¿Los miembros de las UIPs que lo denuncian o la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que negó la existencia de esas órdenes? ¿La presencia de observadores de la OSCE influyó en las instrucciones que se dieron a los agentes? En caso afirmativo, ¿en qué sentido? Cercano al lugar donde el grupo de la UIP fue cercado por los radicales, estaba el contingente más numeroso del operativo protegiendo la sede del Partido Popular en Génova. ¿Por qué no se les dio la orden de acudir en su socorro? ¿A qué contingente se dio dicha orden? ¿Dónde estaban situados? Una de las reclamaciones que más han reiterado los representantes sindicales policiales en estos 2 años ha sido la adquisición de material adecuado para la protección de tobillos, así como escudos más sólidos para las UIPs. Hoy nos ha dicho que se van a comprar. Le recuerdo que ya en noviembre de 2012, tanto en ámbitos sindicales policiales como de esta Cámara, se denunció el problema que tenían los escudos, porque hubo un incidente en prácticas de formación en Linares que evidenció este problema. Y por ello le pregunto, ¿por qué ha priorizado usted el cambio de uniformidad de la policía en esa línea tan militarista que trata de imprimir al cuerpo, en lugar de este material con el que deben proteger su propia integridad los agentes? Alguien debe asumir responsabilidades por tanta irresponsabilidad, falta de previsión y descoordinación. Hubo fallos previos de inteligencia y en el desarrollo del operativo, pura y dura incompetencia. Claro, está la información reservada que hoy nos ha leído. Y como en Casablanca, sorpresa, sorpresa. En lugar, sorpresa, sorpresa, en esta casa se juega que la cierren. Usted nos trae, sorpresa, sorpresa, la policía juzga a la policía. Los jefes lo hicieron todo bien, paga el pato, un mando menor que pasaba por allí. Los máximos responsables policiales de la seguridad ciudadana y de información en España y en Madrid fueron nombrados en su mandato. ¿Responde usted de sus aciertos o de sus desaciertos, como en este caso? Pero para usted solamente parece que hay de los primeros de los aciertos. Acaba de ascender al hasta hace unos días jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid. Es ahora jefe superior de Ceuta. Con ese nombramiento, manda el primero de sus mensajes equivocados. Considera que se han dirigido los dispositivos policiales del 22M y los de todas las manifestaciones previas de manera muy satisfactoria. Tan fuera del mundo está para creer que eso es realmente cierto. El asunto, además, venía de largo. Nos habló, efectivamente, de incidentes anteriores. Yo le voy a recordar uno. El 11 de junio de 2012, las cargas con la marcha minera en Madrid. Una ciudadana, Chelo Baudín, quedó herida de gravedad y tuvo que ser hospitalizada mes y medio. Pues bien, le pregunté a su departamento por este caso y otro compañero. Nos contestó 2 veces que no tenía constancia de que ninguno de los heridos fuera hospitalizado por sufrir heridas graves durante los altercados. Por 2 veces negaron la evidencia. Sigue negándomelo hoy. Le recuerdo que el juzgado número 29 de la Plaza de Castilla acaba de reabrir la denuncia interpuesta por la interesada. No le voy a decir nada más del 25 de septiembre de 2012. Usted nos ha dado información, únicamente 2 cuestiones. ¿Puede decirme en qué manual de la policía se contempla que es adecuado utilizar material antidisturbio dentro de una estación cerrada? Y, en segundo lugar, nos ha negado varias veces a varios diputados, entre otros a mí, el acceso a los pormenores de la investigación interna. ¿Va a darnos acceso a la misma o van a seguir declarándola secreta como hasta ahora? Lo volveremos a solicitar si nos indica que podemos hacerlo.
Fíjese, era importante que lo hiciera, porque con ello puede borrar otra de las malas sensaciones que está dando en su mandato, que es la de la defensa de la impunidad. Soy consciente de que la inmensa mayoría de los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son ejemplares en el cumplimiento de la misión que tienen encomendada y que merecen por ello todo nuestro reconocimiento. Pero también entra dentro de lo posible que una exigua minoría se exceda en ello. Para mantener la buena imagen que la policía tiene entre la población española, es necesario llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones de presuntos abusos. Le recuerdo también que el pasado 20 de diciembre, como muy bien dijo usted, fueron detenidas y golpeadas varias mujeres. Parece que la quema de un muñeco que se asemejaba al ministro de Justicia fue la razón que provocó el incidente con unas pocas mujeres. Como comprenderá, chirría un poco la explicación. Y para el 29M vuelve usted a reiterar lo mismo. No estaban identificados los informadores. Estaban tan identificados como el 22M. Y como en decenas de manifestaciones anteriores eran los mismos. Y en ningún caso hubo ese problema. ¿Qué pasó? Fíjese bien. Era la manifestación más pequeña, con pocos centenares de manifestantes. Por tanto, fácilmente reconocibles unos informadores que eran conocidos habitualmente por la policía. La sensación que hay es que ustedes van a rastro de los acontecimientos. Y después de lo de Ceuta, hay que echarse un poco más para atrás en la utilización de material antidisturbios. Y vino el 22M y tuvieron la presión y fueron sobrepasados, se demostró la incompetencia y entonces cancha libre. Y el 29M fue la ley del péndulo, del 22 al 29, de extremo a extremo, lo que pasó. Está demostrando ser un director general de la policía con pocas de las virtudes que requiere su responsabilidad, aunque en realidad quizá tenga las condiciones necesarias para lo que realmente ha sido nombrado: hacer el trabajo sucio al PP en la policía, el trabajo sucio defensivo en los casos Gürtel y Bárcenas. Según el diario El Mundo, el 16 de mayo de 2012, Luis Bárcenas llamó al presidente de Gobierno a las 10 de la noche. «Mariano, no puedo consentir que dejéis a Rosa tirada entre la gente que insulta y los periodistas haciendo el paseillo en la Audiencia Nacional». Se refería a su mujer, Rosa Iglesias. A los 10 minutos sonó el teléfono. Era un alto mando policial con instrucciones precisas. «Ya está arreglado», le dijo Bárcenas a su esposa. Al día siguiente un comisario fue a buscarla y Rosalía Iglesias entró y salió por el garaje. No hizo el paseillo. En 2 ocasiones pregunté quién había aprobado ese privilegio. En las 2 contestaciones me mintieron. La decisión fue colectiva, indicaban. La tomó el presidente de la audiencia con el conocimiento del juez y el jefe de seguridad de la audiencia. El presidente de la audiencia y el juez ya hicieron público que nada tuvieron que ver con ella y hasta cambiaron el protocolo para que no se repitiera. Por eso le pregunto hoy directamente, ¿fue usted quien ordenó al jefe de seguridad de la audiencia que Rosa Iglesias entrara por el garaje para evitar el paseillo? Y si no fue usted, ¿quién fue? ¿Qué tuvo que ver esta delicada misión con la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo al comisario jefe de la Comisaría Especial de la Audiencia Nacional el pasado año? Pero también está para el trabajo sucio ofensivo. La pasada semana, altos cargos policiales, según unos medios, y un alto cargo del Ministerio del Interior, según otros, filtraban a medios de comunicación que la UDEF investigaba una presunta estafa en cursos de formación impartidos en Andalucía. La cuantía del escándalo supera a la de los ERES y podría alcanzar los 2.000 millones de euros, indicaban. Al día siguiente, la propia Fiscalía de Málaga señalaba que lo que se investigaba realmente era 17 empresas que habían recibido 1,5 millones de euros, pero la causa general contra el Gobierno andaluz ya estaba lanzada mediáticamente. El Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, había vuelto a colocar a Andalucía en el centro de la diana. Una actitud bien distinta a la de las semanas precedentes, cuando se conocieron investigaciones sobre posibles fraudes en cursos de formación en la Comunidad de Madrid. No voy a preguntarle quién filtró ese embuste sobre Andalucía. Me da lo mismo que haya sido usted que un alto cargo policial que dependa de usted. No repruebo siquiera la filtración. Denuncio la falta de rigor, la falsedad transmitida, el poner en peligro el buen fin de una investigación policial antes de judicializarla y el ataque generalizado a una comunidad en la que no gobierna el PP, con una mentira construida mediáticamente con esmero en el momento que se inicia la precampaña de las elecciones europeas. Voy terminando. No es la primera vez que su departamento recurre a artimañas semejantes. En el proceso electoral catalán ya pusieron en marcha algunas parecidas sobre el presidente Mas y Convergencia y Unió, de las que, pasadas las elecciones, nunca más se supo. Ahora, como se les investiga por el uso de una posible contabilidad B en pasadas campañas electorales, implementan nuevas estrategias. Lo que sí les digo que me responda es cuándo van a judicializar las investigaciones de la UDEF sobre el presunto fraude empresarial en formación.
Queremos que se investigue hasta el fondo, como por cierto está realizando en su ámbito administrativo la Junta de Andalucía. Esta comparecencia debe tener una primera conclusión sobre el 29M, sobre la que acabo realmente. Recomendar medidas para que hechos semejantes no vuelvan a suceder. Por lo que yo digo, mire, no lo solvente usted o no lo quiera solventar la delegada del Gobierno con multas a los convocantes, como ya anunció. ¿No le haya bastado ya a Cristina Cifuentes multiplicar por 9 las multas por reunirse o manifestarse en su primer año de mandato? No se puede solventar tampoco con algunas medallas o con declaraciones grandilocuentes como las suyas cuando nos dijo «estamos ante una escalada de violencia que busca desestabilizar el Estado de Derecho». ¿De qué datos dispone para una advertencia tan preocupante? O con ceses, como nos dice aquí, de responsables de tercer nivel. Acabo de verdad, señor presidente. Estoy de acuerdo con parte de las medidas que ha planteado en cuanto a qué hay que hacer con las UIPs. Le pregunto cuánto va a aumentar el catálogo de las mismas para hacer la reorganización que usted nos ha planteado hoy aquí, porque si no habrá zonas que se quedarán sin las UIPs. Le pido una mejor formación, mejor selección y que en cada dispositivo concreto haya un trabajo inteligente de información y que se establezcan con claridad quiénes intervienen en la planificación de los mismos. Es decir, lo contrario de lo que se hizo el pasado 22M. Muchas gracias especialmente al presidente por su comprensión.